Bienvenidos sean todos a Sensorama de Dos Fueguitos. Muy buenas noches para nosotros que grabamos a esta hora, para ustedes que sea un buen momento cuando sea que nos escuchen. Esto es Sensograma, episodio 3. Hoy les presentamos este episodio en el que vamos a hablar de algunas cositas que vimos o que leímos y que les vamos a recomendar, y lo vamos a repetir a este formato una vez al mes. Sí, la idea es hablarles de cositas que nos han gustado en realidad en este tiempo, o que nos gustan en la vida en general. Hacer un poquito de hablarles de esas cosas. Yo en particular les quiero hablar en este episodio de animación, que es algo que me gusta muchísimo, pero más últimamente estaba entrándome en la animación independiente, más que de grandes compañías como Disney, Cartoon Network. Hoy les quiero hablar de qué pasa cuando estas grandes compañías de animación descuidan a sus creadores y sus creadoras. Y les voy a hablar de una persona puntual, que es Dana Terrace. Su camino actual en la animación comenzó cuando abandona Disney, que Disney le cancela su serie, que se llama The Owl House, o La Casa del Búho. Y se la cancelan porque, en palabras de ella, a un chabón de Disney no le gustaba la serie, porque se estaba dirigiendo más, según ellos, a un público adulto que a las infancias, que no es así, simplemente no les gustó y la quisieron correr. Esto la dejó totalmente frustrada y decepcionada, obvio, después de trabajar tantos años para la empresa. Y su serie tenía muy buenas críticas, un público muy fiel y había ganado incluso premios. Destaca por su narrativa más madura, como dije, su representación LGBTIQ+. Más que una animación para adultos, entonces era básicamente una animación más madura, no tanto colorcitos y infantilizada, como claro, si las infancias fueran huecas, sí, no pudieran procesar emociones más complejas, verse representadas en grandes cadenas. O como si la animación no fuera para adultos también. También, o sea, es una animación que disfruta mucho el público adulto, pero en Disney estaba dirigida, digamos, para infancias, pero eso, no desde una forma de infantilizarles, sino de proponer narrativas un poco más maduras. Pienso, cuando una animación está bien hecha, les gusta a cualquier tipo de público. Por ejemplo, vamos a tirar Bluey. Se supone que está dirigido a infancias, pero uno se cuelga mirando Bluey y tiene contenidos lindos dentro de todo. Sí. Aparte es como Bluey, por ejemplo, está dirigido a infancias, pero tratan muchos temas de familia o de padres, claro, de una forma muy linda. Bueno, que hayan cancelado la serie solamente refuerza que el problema no fue la calidad ni el recibimiento del público, sino las decisiones corporativas. Esta serie, como dije, tiene una gran representación del colectivo queer y es la primera serie, o sea, fue histórica, porque su protagonista, que se llama Luz Noceda, es la primera heroína bisexual confirmada en un show de Disney. Y aunque al inicio la compañía se resistió a mostrar esta relación queer, Dana insistió hasta que finalmente ganó el apoyo de la producción, de forma mágica, atribuyendo este cambio a su terquedad. Dana en 2017 se declaró bisexual y dijo que se basó en sus experiencias para crear a sus personajes. Básicamente, en sus palabras, dijo: soy bisexual y quiero crear personajes bisexuales, carajo mierda. Fantástico. Como ya comentamos, esto no terminó bien, ya que luego a un tipo le cancelan todo. Cuando esto se da a conocer, otros creadores de series animadas contaron sus experiencias sobre la censura en sus intentos de representación. Por ejemplo, Alex Hirsch, creador de Gravity Falls en Disney, Rebecca Sugar, creadora de Steven Universe en Cartoon Network, y Noelle Stevenson de She-Ra en DreamWorks. Contaron que debieron pelear para incluir representación diversa en sus programas. Claro, tremendo. Que la hay, por ahí la que menos hay es en Gravity Falls, que literal hay una microescena en el final de la serie. Fue lo único que pudieron incluir. Ajá. Que por cierto tenemos que ver juntos esa serie. Ajá, pero
En Steven Universe, Rebecca Sugar tuvo que decir 1.000.000 de veces que las gemas no tenían género para que le dejaran de romper con que había representación LGBT así como abierta. Sí, que igual la hay, muchísima. Sí. Pero bueno, al principio tuvo que meterle un poco a Cartoon Network para que dejaran. Y el otro día justo vi un video de Rebecca Sugar que explicaba cómo nació Garnet, que básicamente es una gema que fusiona dos gemas que están enamoradas. Cuando se enteró Cartoon Network que esta gema estaba formada por otras dos, le dijo esto no puede ocurrir, y ella le dijo mira, ya están las canciones grabadas, ya están las escenas animadas, ya está todo como, ya está, o sea, esto tiene que salir. Y así pechó para que saliera y... Oh, spoiler. ¿Hago spoiler o no? Y Steven Universe salió hace como un montón, ¿no? Ok. En un capítulo estas gemas se casan y para que en otros países no las censuraran porque estaba ultra censurada, por ejemplo, hacían que una de estas gemas tuviera bigote. Entonces a la gema con expresión de género masculina hizo que usara en su casamiento un vestido, y a la gema con expresión femenina le puso traje. Y eso era totalmente incensurable. Claro. Bueno, actualmente Dana trabaja con Glitch Producciones, un estudio de animación independiente australiano, conocido también por su serie de The Amazing Digital Circus. Este estudio apuesta por proyectos más arriesgados que las grandes compañías. El nuevo proyecto se llama Knights of Guinevere, o Les Caballeros de Ginebra en español. Y estrenó su capítulo piloto el 19 de septiembre de este año, y es la primera serie en 2D que tiene el estudio. Se trata de un thriller psicológico de ciencia ficción con una estética muy oscura y adulta. El tráiler y el piloto muestran una mezcla entre cuento de hadas y horror experimental, sugiriendo temas como el trauma, la identidad y la alienación. Suavecito. Suave, sí. Con este cambio de estudio y de temáticas vemos cómo los creadores buscan espacios fuera de las grandes compañías para preservar su libertad artística, por ejemplo, como si fuera poco. Déjenme crear lo que quiera. Para hacer un poco de contextualización histórica de esta serie nueva, estuve investigando, y dentro de los mitos de Bretaña, o los llamados mitos artúricos, Ginebra era la esposa del rey Arturo, el que tenía la corte de los caballeros de la mesa redonda. Sí, la espada en la piedra también. Claro. El nombre de Ginebra es traducido como sombra blanca o hada blanca, y según las leyendas asociadas al mito artúrico, Ginebra le fue infiel al rey Arturo con Lancelot, uno de los caballeros. Esto, según dicen, habría provocado la caída del reino de Camelot, y de ahí nace que ella sea considerada como un símbolo de la fragilidad de la condición humana y de la perversión. Siempre mujeres quedando mal. Obvio. Dana confirma que la historia del personaje principal está muy vagamente inspirada en estos relatos. Vos sabés que cuando me mencionaste esta serie, pensé inmediatamente en el lugar Ginebra, no tenía como todo este plot, o sea, no tenía ni idea. Pensé que Ginebra, el lugar como conocido, y dije, bueno, más adelante habrá algo que haga referencia al lugar. No sabía que tenía que ver con eso, así que tremendo. En una entrevista que subieron hace poco con el equipo de Glitch, Dana cuenta que la serie trata sobre personas que intentan mejorar sus vidas y al hacerlo terminan atrapadas en una conspiración. Todo esto transcurre en el espacio, es un parque de diversiones que está en el espacio flotando en un planeta, y debajo de esta superficie de los planetas hay conspiraciones, mucho gore, androides rotos, una princesa androide que busca hacer la salvación o la destrucción de todo, y una de las cosas más interesantes para el mundo de la animación es que Dana básicamente explica que un día estaba enojada y esta serie salió como una especie de catarsis. Muchos fans suponemos que el enojo está dirigido a Disney, o sea, suponemos no, es muy claro por el piloto y los guiños que hay, cómo critica a la forma de trabajar de esta empresa. De hecho, todos estos guiños que les dice, yo vi como vio cuadro por cuadro algunas escenas para encontrar todos esos guiños, sí, que más que guiños eran piñas al ojo a Disney. Yes. Y habían otras cositas como QRs escondidos y cosas así, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, nos destaca que trabajar en un estudio de animación indie es completamente diferente, le parece hermoso porque básicamente puede hacer algo para un público adulto, no tiene que fingir, puede meterse con cosas densas, y es la primera vez que siente que está haciendo algo genuino
sin que la obliguen a frenar o a moderar su creatividad. Así que bueno, este capítulo ya está subido al canal de YouTube de Glitch, es decir, que es gratuita que es gratuita para todos. Vi este capítulo mínimo 4 veces, me pareció tremendo. Se sienten unas vibes entre Steven Universe y Arcane, pero con mucho gore y terror psicológico. Y eso tiene pinta de que no va a ser otro show más, sino que es el símbolo de lo que sucede cuando se une el arte, la libertad y una comunidad fuera de los moldes corporativos. Es más, en 5 días sumó 10 millones de visitas. Un montón. ¿Y ya se sabe cuándo va a haber otro capítulo? No. Están como... Solo tenemos el piloto y toda la gente está como desesperada. Bueno, en conclusión, los artistas que dejan empresas como Disney para ir hacia estudios independientes como Glitch, por ejemplo, no solo hacen un cambio de trabajo, sino que es un ejemplo de búsqueda de espacios donde su voz no sea censurada. Siempre me gusta recordar que la animación no es solo entretenimiento para las infancias, sino un medio capaz de explorar la identidad, el trauma y la complejidad humana. La verdad que mirar series que por ahí se supone que están dirigidas a un público infantil con ojos de persona adulta, viendo todos los matices y profundidad que ponen los animadores, a mí me parece una maravilla. Obvio que siguen existiendo series que para mí son única y exclusivamente para infancia y que por ahí más que un gusto estético por la animación no me mueven cosas. Pero después hay muchas otras series que son fabulosas y de las cuales seguramente iré hablando de a poco en este podcast. Me acuerdo que hace un tiempo me dijiste, veamos Steven Universe, que vos ya lo habías visto y yo no lo había visto. Y al principio me repetiste muchas veces que había mucha gente que se queja, que si realmente me había gustado, que le tuviera paciencia, porque había mucha gente que decía que era muy infantil, que no estaba bueno, que era un... Que los primeros capítulos son muy infantiles. A mí no me parecieron. Los primerísimos capítulos. De todas maneras tiene una profundidad más adelante, que no tiene nada que ver con el primer capítulo, pero lo que a mí me parece maravilloso, y uno tal vez se da cuenta más adelante en la serie a medida que va progresando, es que básicamente la profundidad de la narrativa crece a medida que Steven crece. Claro, sí. Que también es algo que me parece súper importante porque no solemos ver personajes que crezcan, tipo Bob Esponja no crece, en cambio Steven sí crece, o sea, a medida que vamos avanzando en los capítulos de las temporadas crece no solo en lo físico, sino en lo emocional, entonces por ahí el primer capítulo puede ser medio pandito. Es un niño. Pero de todas maneras también es re importante, porque en el primer capítulo es esto de, me disminuyen, no me dejan hacer cosas, que es algo que también evoluciona con la intro de la serie. Uh-huh. Entonces, ahí me di cuenta que había animación zarpada para adultos. Gracias. No hay nada. Un placer. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar vos hoy? Bueno, yo les voy a hablar hoy de un libro, La Pausa, de Juan Cruz Valián, que no sé si es Valián o Valián, pero bueno, no importa, lo vamos a usar indistinto, porque lo he encontrado de las dos formas. Este es un libro de ciencia ficción que está escrito por un autor argentino y que funciona como la secuela, digamos, de uno que escribió anteriormente. En realidad, no es que sí o sí continúe la historia, o que la historia de ese primer libro ahora ya ha quedado truncada o a propósito abierta, sino que rescata un hilo, o tal vez más de un hilo, que quedan sueltos en ese primer volumen. En realidad usa el mismo ambiente distópico, y ahí les voy a contar por qué distópico. ¿En qué librería pueden encontrar estos 2 tomos? En Dos Fueguitos, por supuesto, están los 2 tomos disponibles en www.dosfueguitos.com.ar. Bueno, de hecho el autor con quien hemos charlado, tremendo charlar con un autor, nos dijo que no era su idea original continuar la historia, porque sentía que era autoconclusiva, pero que de alguna forma tenía que seguir con algunas cosas que quedaron ahí o que le hubiera gustado explorar, y también se lo pidió el público, porque realmente vos no lo has leído, Ministerio de Invierno, pero realmente termina, pero vos te quedás gritando como qué pasa a continuación, o sea, qué más puedo saber de esto, básicamente. Un pequeño recap de Ministerio de Invierno, que es este primer libro, es básicamente, lo incluimos como 2 fueguitos, lo incluimos en una suscripción de Incandescente, que es una cajita que viene con más artículos, quedan en stock si mal no recuerdo, y si no, a esta altura, en la que grabamos el podcast, por supuesto, y si no tienen el libro suelto,
si lo quieren. También tenemos la pausa por si quieren hacer combo manija, totalmente, estoy de acuerdo. Para que entiendan de qué va la pausa, les hago un pequeño recap de Ministerio de Invierno. Es un futuro distópico muy cercano tecnológicamente a lo que estamos viviendo hoy en día, pero lo que es bastante distinto es que si ahora estamos pensando que nos estamos acercando a un cambio climático con un como aumento de la temperatura media global, acá es todo lo contrario. Aparece un fenómeno llamado mínimo de Maunder, que es un momento en el que el Sol llega al mínimo de su actividad, no es que se apaga, sino a un mínimo científico de la actividad viable para la vida en la Tierra, y empezamos a transitar un invierno que no para, o sea que no tiene vistas de volver para atrás. En ese contexto se crea un ministerio especial para gestionar todo lo referido a este invierno sin fin, que es el Ministerio de Invierno. Seguimos los pasos de una persona que trabaja como funcionario público adentro de ese ministerio y pasan un montón de cosas que no voy a contar porque son parte de la trama. El libro Ministerio de Invierno se divide en capítulos nombrados por días de la semana, porque todo transcurre en unos pocos días, y básicamente toma un poco asidero en la experiencia como empleado público del autor, en un organismo que no quiso revelar cuando charló con nosotros para no quemar la cuestión. Entonces, en la pausa, surge este libro como una especie de secuela, como les decía, donde acompañamos a otra protagonista que se llama Leila, que no está en Ministerio de Invierno, o que no la vemos como protagonista, pero que roza de una forma medio tangencial toda la situación. Si en Ministerio de Invierno estamos adentro del ministerio, como un edificio, en la pausa todo sucede afuera, o sea, en el ambiente, en ese ambiente de afuera, no adentro no adentro de la estructura en sí. Nos vamos con Leila, una chica que decide tomar un trabajo muy específico relacionado a esta situación, y no voy a spoilear, pero nos lleva con ella a esta situación de campo abierto. O sea, a cagarnos de frío. Sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás con frío, con nieve, con hielo, con nieve, con frío, básicamente. Al principio, bueno, nos vamos con ella y me da la impresión de que ella no es frecuente en este ambiente de afuera, y sobre todo en el ambiente más rural, porque viven como en conglomerados urbanos, pero ella claramente vive en uno de esos y de repente se va, dejo todo, vendo todo, me voy a la mierda a cumplir con esta misión. Algo no nos está diciendo, es como que nos deja pistas Juan Cruz de que ella algo no nos está contando, de que va a saltar más, entonces ahí ya nos engancha. Como esta tiene una historia que espero que desarrolle, o todo lo contrario, nos lo dice pero bajito, como que nos hace una seña que no alcanzamos a ver. Al principio, no les voy a mentir, la historia avanza bastante trabado, como hay cuando hay mucha nieve y nos cuesta avanzar, o cuando hay mucho barro, o cuando estamos en la arena mojada o en algo por el estilo. Cuesta un toque, no siempre entendemos todo, pero Juan Cruz aprovecha eso para generar una tensión a medida que avanzás, que no es una sensación de incomodidad, que decís, oh, qué bardo esto, o sea, realmente no estoy queriendo leer ni nada por el estilo, o como yo hago cuando veo pelis de terror, que es taparme los ojos, sino que es realmente una tensión que vos decís, necesito que esto se resuelva. No insoportable, no lo estira como un chicle hasta que se corta, sino que realmente creo que le da unos buenos tiempos a la tensión, o sea, la pone en el lugar adecuado y la resuelve en el tiempo adecuado, no decís, bueno, ya está, me cansé. Y por otro lado, me parece sumamente interesante la habilidad que tiene Juan Cruz de poder describir los paisajes, que en principio vos pensás que son todos muy iguales porque están nevados y congelados y hace frío y hay campo y casi no hay gente, y él logra describírtelos para que vos los vayas viendo en tu cabeza y percibiéndolos a todos distintos, y me parece un manejo impresionante para territorios que tendrían que ser bastante monótonos. Claro, para mí es como blanco. Claro, tal cual. No, o sea, son blancos, pero él logra ir diferenciando la textura de la nieve, el color del cielo, la temperatura, aunque sea siempre frío, el viento, la presencia de árboles, de signos de la gente, te describe el hielo, como un montón. Bueno, a mí como puntos interesantes que también me interesó mucho, es como deja pistas, como te decía, o estos hilos sueltos de la ropa que uno empieza a tirar y se te desarma todo el carajo. Y hace que estas incógnitas no se transformen en un embole, sino una atención que literalmente no podés parar de leer. Y no solamente estamos mirando como las afueras
de ese futuro congelado, sino estás mirando adentro de cada personaje. O sea, vas viendo cómo se construye, cómo se devela todo eso. No es solamente una herramienta para... Claro, no solamente vemos el frío, sino qué sucede en la cabeza de cada persona dentro de esta historia. Tal cual. Las cosas que han tenido que pasar, sean o no consecuencia del largo invierno, porque claramente ha pasado un tiempo desde el inicio de este invierno, o sea que no estamos así como recién aterrizados en una situación nueva, y hay mucha gente que le ha cambiado mucho la vida o que ha pasado cosas muy tremendas con su familia relacionadas a este invierno. Entonces también vamos viendo como qué ha ido pasando y cómo se han ido modificando las comunidades. Porque vos pensás que es muy distinto cómo uno se puede vincular cuando uno puede salir a una plaza o cuando es fácil moverte hasta la casa de tu vecine, a cuando está todo tapado de nieve o de hielo. O de repente te tenés que valer de la leña, por ejemplo. Claro, es que sí, uno no tiene en cuenta los recursos que tiene a mano hasta que los pierde. Bueno, en el primer libro, o sea, no el primer libro, en el Ministerio de Invierno, mencionan algo que me pareció muy interesante, que es una persona tomándose un mate y todos se quedan como ¿qué? Y claro, el mate es un cultivo tropical, subtropical, y con ese frío ya solamente crece yerba mate en Jamaica, lugares así. Entonces de repente que alguien pueda acceder a un paquete de yerba y tomarse un mate es algo que ya no sucede. El texto te va diciendo cosas y a la vez te esconde el resto, como cuando uno muestra una carta y te pide que intentes adivinar lo que está del otro lado o haces fuerza, no puedes verlo. Hay muchísima culpa escondida en los corazones de las personas y de las comunidades, pero también mucha memoria, y nos encontramos con un tejido social que con este aislamiento que impone el invierno no le queda otra que reforzarse o romperse y congelarse para siempre. Me llama mucho la atención, o sea, me intriga mucho saber por qué hay culpa. Como que dijiste eso y fue como... Lee el libro, Índigo Silvestre. Ok. No voy a decir más nada, pero está tremendo, tremendo. Otra acotación importante es que si bien, repito, que este libro no tiene temática queer, no lo repito, nunca lo dije, en realidad en mi cabeza lo dije, en absoluto, sí lo protagoniza una mujer y la motivación no tiene que ver directamente con un hombre, ni hay una narrativa del tipo del Salvador, onda, ay, necesito ayuda. El test de Bechdel es este test que se usa en el cine sobre todo, sí. Que básicamente evalúa si las mujeres son un poste o no en el relato, básicamente. Aparecen otras personas, aparecen hombres y mujeres, y hay no pocos varones involucrados, lamentablemente. O sea, en realidad pues, me gustaría más representación femenina, no porque no quiera que estén en la narrativa, pero me refiero a que muchas veces las vemos construidas como un accesorio alrededor de los varones, y en este caso... Sí, o girando alrededor de... solo hablando de una relación amorosa. Tal cual, es como lo único que pueden apuntar. Leila es la protagonista, se vale sola, intenta hacer lo mejor posible, busca ayuda cuando realmente cualquier ser humano necesitaría ayuda, toma decisiones estúpidas, se manda a cualquiera, tipo yo puedo, y así que no es el caso de ella. En la serie de la que hablé, la de The Knights of Guinevere, las protagonistas son todas feminidades. Me acabo de dar cuenta. De una. En conclusión, a mí realmente este libro me gustó muchísimo, incluso más que Ministerio de Invierno, y siento que Juan Cruz no sobreexplotó la distopía, sino que realmente exploró otras aristas que se dejan entrever en Ministerio de Invierno, y este universo es vastísimo y a la vez para nada enroscado, porque como te decía, es bastante parecido a lo que tenemos hoy en día, entonces no tuvo que crear una gran cantidad de capas de complejidad para poder extraer lo que necesitaba. Igual no nos hace falta agregarle mucho a la vida actual para que se sienta como una distopía. Tal cual, totalmente. Danos unos grados menos de temperatura, un par de avances en la IA. Pero toma absolutamente cualquier día de este país las noticias y parece una distopía. Sí. Una última cosa, y para eso voy a leer en voz alta el nombre de los capítulos solamente. A ver. La torre, el diablo, el ermitaño, la templanza, los amantes, el loco, el sol, el mundo, la muerte, el sumo sacerdote, el colgado. El que sepa, sepa. Así que yo solo arrojo eso. ¿Pero tienen que ver con la trama? Sí. Y con Ministerio de Invierno. Mi puntuación, 5 estrellas. Goodreads dice 4.07.
Ah, está re bien. Sí, pero de 58 reseñas, o sea, es poquito. De todas maneras, para mí es un tremendo librazo. Bueno, hoy tuvimos obras diversas en formatos y súper interesantes. Esperamos traerles muchas más cosas que nos gusten en estos próximos episodios. Y nos dimos cuenta que no nos habíamos pasado los textos que escribió cada uno para dejar más libre a la conversación. Y nos dimos cuenta que se tocaron estos dos ítems en temas de alguna forma inesperada, como la ciencia ficción, la identidad, el trauma y la diversidad, por ejemplo, o al menos la representación femenina. Coméntenos si ustedes descubrieron otros puntos de contacto entre estos dos temas. Les leemos en los comentarios de Spotify o de Substack o de donde quieran comentar, menos en Apple, porque Apple es la yuta y no nos deja subir nuestro podcast a su plataforma porque no tenemos productos Apple. Nada, una piña. Gracias por escucharnos hasta acá. Este podcast sale todos los martes y lo tienen disponible en su plataforma de podcast favorita, asterisco, de forma totalmente gratuita. Nos ayudan muchísimo compartiendo, likeando, comentando este episodio y por supuesto les leemos. Les recordamos que pueden entrar a chusmear nuestra tienda online de arte y literatura en www.dosfueguitos.com.ar. Tienen muchos libritos, muchos stickers, muchos prints y otras cositas de arte para hacer regalitos o autorregalos. Les esperamos la semana que viene con un bloque de recomendaciones temáticas, es decir, libros sobre vacas, montañas, gatos, animaciones sobre gatos y cositas por el estilo. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. A ver. Ruido a gato. Para despedirnos. ¿Saben qué? Hoy grabamos en un lugar que no solemos grabar y claramente esto fue un pandemonio. Y regrabamos muchas veces. Muchas veces. Muchas partes. Son las 12 menos 10 de la noche. Fantástico. Y hay un cheesecake haciéndose el loco. Bueno. Adiós. Noches. Esto fue Sensograma, por Dos Fueguitos, un registro sensible de arte, literatura y cultura. Muchísimas gracias por estar ahí, nos leemos y escuchamos pronto, con cariño, Indy y Piki.